Hola, en este video vamos a seguir escudriñando en los tipos de preguntas de comprensión lectora. Como ya les había dicho, es importante conocer la estructura, el esqueleto de lo que se nos va a preguntar, porque así podemos predecir más rápidamente cuál es la respuesta correcta. De la misma manera, en el video anterior les hice una recomendación que ahora vuelvo a hacer. Con estas herramientas que estoy mostrando aquí, ustedes podrían hacer sus propias preguntas a partir de textos. Esto puede ser un procedimiento muy fructífero porque así van a conocer mejor cómo piensa la prueba, por decirlo de alguna manera. La pregunta que vamos a ver ahora va a ser una que a los alumnos les suele resultar de las más complicadas. Las preguntas de relación o referidas a la función de los párrafos. Esta es la típica pregunta donde se nos hace relacionar un párrafo con el otro. Por ejemplo, ¿qué función cumple el párrafo X en la totalidad del texto? O el párrafo X consiste en tal y tal. El párrafo Y, en cambio, tal y tal. La habilidad que uno tiene que ver aquí es la análisis y la de síntesis principalmente. Síntesis para entender la idea global y ver cómo esta idea se va desarrollando en partes consecutivas. El autor tiene un plan para el texto, tiene un plan que le va a permitir desarrollar su idea de la manera más convincente posible. Uno, mediante la habilidad de síntesis y la habilidad de análisis, puede predecir este plan, puede comprenderlo en su estructura profunda. A eso apuntan estas preguntas. Pongamos un ejemplo. El ejemplo es una pregunta que dice: ¿cómo se relaciona el párrafo primero con el segundo? Párrafo primero. El siglo XIX fue testigo del origen de las corrientes literarias modernas. Romanticismo, simbolismo, naturalismo marcaron con fuego la literatura posterior. 2. El romanticismo, primeramente alemán e inglés, puso en el centro de la escena el yo poético del autor, marca indeleble que pervive en Huidobro, Neruda y de Roca. Nuevamente, el romanticismo, primeramente alemán e inglés, puso en el centro de la escena el yo poético del autor, marca indeleble que pervive en Huidobro, Neruda y de Roca. Lo que nosotros tenemos que discernir es cómo se relaciona lo primero con lo segundo en cuanto a la idea principal que están desarrollando. ¿Qué ocurre acá? Se nos introduce el siglo XIX y se expone este siglo como un siglo en el que nacen los movimientos literarios modernos. Además, se dice que van a marcar la literatura posterior. En el segundo párrafo, en cambio, se refiere a un caso particular, el romanticismo, y establece las vinculaciones que tiene el romanticismo con nuestra propia poesía del siglo XX. ¿Qué relación hay? Lo que habría que responder aquí es que el primer párrafo plantea el tema del siglo XIX y supervivencia del siglo XX en la literatura, pero desde un punto de vista general. Nombra 3 movimientos que iban a ser importantes. En cambio, el párrafo 2 profundiza en un aspecto del párrafo 1, el romanticismo. Por lo mismo, uno puede decir que el párrafo 1 expone algo más general y el párrafo 2 lo profundiza de una manera más particular. B. Preguntas de análisis. ¿En qué consisten las preguntas de análisis? Primero, relacionémoslas con algo que ya hemos visto. En las preguntas de síntesis, dijimos, había que reconocer la idea principal, saber separar aguas de lo que es la idea principal y lo que son las ideas secundarias. Veíamos cómo la idea principal se va desarrollando a lo largo del texto y, fundamentalmente, en eso consistía sintetizar. Ahora, en cambio, tenemos que también tomar en cuenta las ideas secundarias. La capacidad de análisis nos va a permitir distinguir cuál es la idea principal, cuáles son las ideas secundarias y cómo es que las ideas secundarias intentan apoyar o cumplir una función con la idea principal.
Ejemplos de esto, por ejemplo, el autor menciona X con el propósito de, una idea secundaria del párrafo es, etc. Aquí tengo un ejemplo. El texto dice: aunque cada autor tiene sus propias intenciones al escribir un texto, el sentido, como cree Umberto Eco, lo otorga el lector por medio de su conocimiento previo e inferencias. Planteo aquí dos preguntas que nos pueden servir para ejemplificar. La primera: el autor menciona a Umberto Eco con el propósito de... ¿Dónde dice Umberto Eco? El sentido, como cree Umberto Eco, lo otorga el lector por medio de su conocimiento previo e inferencias. Esto, que Umberto Eco lo cree, es una idea secundaria. La idea principal es que el sentido lo otorga el lector. Sin embargo, esta idea secundaria, esta irrupción de Umberto Eco, nos sirve para apoyar la idea principal. Umberto Eco, que es un semiótico muy famoso, cree que el lector es quien finalmente otorga el sentido. Si yo argumento, nombrándolo a él, mi argumento tendrá el peso de su autoridad. Luego, ideas secundarias del párrafo. La pregunta va encaminada a que sepamos separar ambas. Si decimos que la idea principal es que el sentido lo otorga el lector, podemos ya dar cuenta de que todas las demás ideas son secundarias. Por ejemplo, aunque cada autor tiene sus propias intenciones al escribir un texto, eso es ya una idea. Un autor desea algo, persigue un propósito cuando se sienta a escribir. El sentido, como cree Umberto Eco. Umberto Eco cree esto. El lector otorga sentido por medio de su conocimiento previo e inferencias, idea secundaria que nos permite apoyar la tesis que estamos sosteniendo. C. Preguntas de inferencia textual o información implícita. Como ya lo habíamos mencionado, uno puede dividir la información en explícita e implícita. La información explícita es la que aparece textual, la que aparece en la superficie del texto. En cambio, la información implícita la tiene que deducir uno. Está escrita, como se dice, entre líneas. Solamente la podemos encontrar buscando en el sentido profundo del texto. En este sentido, la inferencia textual consiste en un procedimiento lógico de tratar de buscar las causas o las consecuencias de lo que se nos está diciendo para así poder deducir el sentido último. Enunciados habituales en este caso: de lo dicho en el anterior párrafo se puede inferir, puede aparecer inferir, deducir, colegir, etc. Un ejemplo: Jorge y su hijo se ven los días domingos. Van al museo, al cine, al teatro y a recitales de jazz. De lo dicho se puede inferir: A. El hijo de Jorge admira a su padre. B. Jorge es un padre cariñoso. C. A Jorge le importa inculcar cultura a su hijo. Tengamos en cuenta que en el resto de las preguntas no se puede inferir. Hay que quedarse con lo textual. Sin embargo, en este caso se nos incita a inferir. Solo cuando se nos dice textualmente que podemos inferir, nos tenemos que sentir con la libertad de hacerlo. Entonces, vemos la alternativa. El hijo de Jorge admira a su padre. ¿Podemos deducir esto aquí? Aparentemente no podemos. Sabemos que Jorge saca a su hijo a pasear, pero no se nos dice nada sobre las reacciones que tiene su hijo. No sabemos qué opina. Podría opinar bien o opinar mal. B. Jorge es un padre cariñoso. No podemos saber, probablemente lo sea, pero en el texto no dice nada que lo confirme. C. A Jorge le importa inculcar la cultura a su hijo. Bueno, uno tiene que pensar, tratar de deducir. Si Jorge, cuando se ve con su hijo, cuando se encuentra con su hijo, lo lleva al museo, al cine, al teatro y a recitales de jazz,
uno puede ver qué tienen en común estos elementos. Pertenecen a la cultura. Es lo que hace la gente que le interesa el arte, la lectura, el teatro, etc. Entonces uno puede inferir, a Jorge le importa la cultura y le importa que su hijo pueda acceder a ella. Entonces, si inferimos, la única inferencia válida de estas tres es que a Jorge le importa inculcar la cultura a su hijo. Recuerden, lo repito nuevamente a riesgo de ser majadero, solo infieran cuando les piden que infieran, solo interpreten cuando les pidan que interpreten. El resto del tiempo limítense a lo textual, a lo que aparece en el mismo texto y las relaciones que ustedes pueden establecer en esos elementos. Sin más, les deseo éxito y les recomiendo leer mucho, que es la clave principal para poder tener éxito en esta prueba.